Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Quiero que hoy me acompañe, por favor, a el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo número 1. Y vamos a estar en el día de hoy estudiando un poquitico acerca de lo que dice la palabra del Señor en este primer capítulo de la palabra del Señor, que yo sé que usted sabe de antemano de qué trata y qué habla ese primer capítulo, pero qué bonito es que nosotros podamos escudriñar la palabra y la podamos estudiar de una manera que cada día dejemos y permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo número 1 y versículo número 1, lo cual usted y yo sabemos que está hablando acerca de la creación de Dios. Pero leamos, dice en el principio. ¿Y cuál será ese principio? No es el principio de Dios, porque tú y yo sabemos que Dios tiene un principio o no tiene un principio. Dios no tiene un principio. Dios es un Dios eterno, dice el profeta Isaías refiriéndose a Dios, y dice el profeta Isaías: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? Eso dice el profeta Isaías. Ahora, no solamente el profeta Isaías, sino que múltiples pasajes de la palabra del Señor nos hablan acerca de que Dios es un Dios eterno. Dios no tiene un principio, tampoco tiene un final. Dios es un Dios eterno. Pero entonces la palabra del Señor aquí en Génesis sí nos dice que en el principio, pero no es el principio de Dios, es el principio de la creación, el principio del universo como tal. Luego dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera palabrita que vemos allí es crear. Dios creó. La Biblia no trata de defender de que Dios creó la tierra y los cielos y les expongo las razones y los motivos para que lo crean. No, la Biblia no trata de defender la autoría de Dios en la creación, más bien lo define como el autor. Es una afirmación: Dios creó, créalo el que lo crea, quiera creerlo el que lo quiera creer. Es una afirmación bíblica, Dios creó. La Biblia no trata de defender que Dios es el creador. Hoy las universidades, y no solamente hoy, a lo largo de tantos años han habido muchas personas, filósofos, universidades y una cantidad de personas que han tratado de explicar el origen del universo. Han tratado de explicar de dónde venimos y quiénes somos y una cantidad de cosas. Y los cristianos por mucho tiempo han tratado de defender a Dios y a decir: no, es que Dios es el creador y de hecho hasta hay una película de Dios no está muerto, y es una película muy bonita de hecho, pero siempre tratando los cristianos de defender el hecho de que Dios es el creador. Pero si tú y yo vamos a la Biblia no defiende a Dios como el creador, lo presenta como el creador. No lo defiende como el creador, lo presenta como el creador. Ya es cuestión del hombre si cree que Dios es ese creador o no cree que Dios es el creador. Pero la Biblia lo presenta como el Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora ese crear, cuando tú y yo vamos a los textos originales y vamos al diccionario del hebreo y demás, nos vamos a dar de cuenta que esa palabrita crear es la palabra bará. Y esa palabrita bará tiene que ver con crear de la nada. Es decir, que no la formó de algo que ya existe y la modificó. No existía nada antes. No existía nada antes. Y Dios de la nada crea todo lo que hay en nuestra vista. Y de hecho, lo que la Biblia dice en Hebreos, lo que ni siquiera se ve. O sea, lo que vemos y lo que no vemos, nos dice el apóstol Pablo. Todo lo creó Dios. Absolutamente todo lo creó Dios. Y de la nada. ¿Nuestro Dios era un Dios grande? Por supuesto que sí. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravillosamente grande. Luego dice la palabra del Señor: Dios creó los cielos y la tierra. Pero dice el versículo número 2: y la tierra estaba desordenada, pero también estaba ¿cómo? Vacía. Así estaba la creación de Dios. Él la hizo. Algunos comentaristas, algunos teólogos dicen: Dios no hace nada desordenado, Dios no hace nada vacío.
algo tuvo que haber pasado cuando Dios la creó, en ese intervalo de tiempo donde Dios la creó, a este segundo versículo. Y algunos comentaristas y teólogos dicen que en ese transcurso del versículo número 1 al versículo número 2 fue cuando Satanás fue expulsado de allá del cielo y desordenó todo lo que había como tal en la creación en ese momento. El hecho, más allá de esos acontecimientos, es que la tierra estaba desordenada y vacía, llevando un poquito de aplicación a nuestras vidas. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a Cristo, ¿cómo estábamos? Con una vida desordenada, con una vida vacía, con una vida donde no había nada en orden, no había absolutamente nada en orden. Así estábamos tú y yo antes de conocer a Dios, vacíos por dentro. Nuestro corazón no tenía llenura, no tenía amor, no tenía gozo, no había paz en nuestra vida, no había nada, iglesia. Pero dice la palabra del Señor que Dios comenzó a trabajar en esa creación. Dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, allá en el capítulo número 45 y versículo número 18, si lo quieres apuntar, tomar nota. Dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Isaías también nos habla mucho de lo que dice el Génesis. Isaías dice: así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Es decir, que eso no solamente la creó, sino que la formó. Y luego dice el versículo: el que la hizo y la compuso. Isaías nos da un poquito más de panorama a lo que nos está diciendo Génesis 1 y 2. Bueno, el versículo número 1 y 2. La hizo, pero también necesita componerla. También necesita que se ordene, también necesita que se componga, necesita que se ordene. Tú y yo somos creación de Dios, pero de seguro necesitamos que en nuestra vida se compongan muchas cosas, porque no todo está en orden. Tal vez hoy, si hoy venimos a la presencia del Señor, podemos darnos de cuenta que aquí todos somos creación de Dios. A todos nos ha creado Dios, pero necesitamos que Dios nos ordene nuestra vida, que Dios nos componga, que Dios organice lo que somos, que Dios nos ordene. Dice Isaías 45, 18 algo más, y dice: no la creó en vano. Necesitamos entender que lo que dice Génesis capítulo número 1 acerca de la creación es muy importante, porque Dios jamás hace algo en vano, jamás. Tal vez muchas veces pasamos por alto ese capítulo y decimos: ay, sí, ya sé que Dios creó el cielo, la tierra, la vegetación, los animales, y como que lo pasamos por alto, pero no nos detenemos a estudiar para qué los creó, por qué los creó, porque dice la Biblia que Dios no crea nada en vano. No es un pasatiempo de Dios, no es que Dios hubiese estado desocupado, no tenía nada que hacer y entonces creó absolutamente todo lo que nuestros ojos ven. No, no es eso. Dice la Biblia: no la creó en vano. Más bien sigue diciendo el versículo: para que fuese habitada, la creó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace las cosas con un propósito, con un fin. Ahora, si Dios hizo eso en la creación, ¿será que lo que Dios hace en tu vida no tiene un propósito? Tiene un propósito. Lo que Dios haga en tu vida tiene un propósito. Si Dios hizo el cielo, la tierra, la vegetación, el sol, la luna, los astros y bueno, todas esas cosas que usted y yo ya sabemos, que todavía no hemos dado lectura, y las hizo con un propósito, ¿cuánto más tú? Porque ahorita más adelante vamos a mirar que lo último que hizo Dios fue al hombre. Y el hombre, el ser humano, es la corona de toda la creación. Es lo más importante de toda la creación. Y si la tierra tenía un propósito de haber sido creada, tú tienes un propósito de haber sido creado. Tú tienes un propósito, y el propósito en esta tierra no es solamente que vengas, nazcas, crezcas, te reproduzcas y mueras. No, para eso Dios no te hizo. Dios te tiene para algo más en esta vida. Dios te tiene con un plan, un propósito especial para ti. Si solamente fuera por trabajar, procrear y morir, mejor yo creo que la vida no tendría sentido. Yo creo que desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo, dice la Biblia que ya tenemos como regalo la salvación de Dios. Es decir, que desde ese momento ya estamos obrando en este mundo, si no hubiese un propósito. Dios tiene un propósito contigo, así como lo tuvo con la tierra cuando la creó. Dice: para que fuese habitada, la creó. Lo que Dios hace tiene un propósito.
Lo que Dios hace tiene un objetivo, una meta, no es en vano. Lo que Dios te ha permitido vivir en tu vida no ha sido en vano, tiene un porqué, tiene un para qué, tiene una razón de ser lo que Dios permite en tu vida. Sigue diciendo la palabra del Señor allí en Génesis 1:2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nos habla la Biblia que había una cantidad de tinieblas que estaban sobre la faz de un abismo. Pero ese abismo, quizás dentro de nuestro lenguaje castellano, nos imaginaríamos tal vez un hoyo muy profundo, como cual abismo, tal vez lo conocemos en nuestra definición. Pero la Biblia nos habla en el libro de Jonás, capítulo número 2 y versículo número 5, y nos da un poco de luz acerca de cuál es ese abismo. Nos dice la Biblia: las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo, dice la palabra del Señor. Cuando Jonás escribe esa palabra, cuando Jonás escribe ese texto, cuando estaba dentro del gran pez que se lo había tragado, cuando él había querido hacer su voluntad y bueno, lo arrojaron al agua, se lo traga el gran pez, y cuando él está allá en la profundidad del agua, él dice que lo había rodeado un gran abismo. Es decir, que ese abismo eran los mismos mares dentro del contexto judío. El abismo eran conocidos como los mares, o más bien los mares eran conocidos como el abismo. Y la Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la faz ¿de qué? Del abismo, es decir, sobre la faz de ese mar, de esa cantidad de mar. Recordemos que para ese momento la tierra estaba como si hubiese acabado de acontecer el diluvio. Estaba toda rellena de agua, estaba toda sumergida, no se había separado las aguas de la tierra como tal. Las tinieblas allí, sobre la faz de las muchas mares, de las muchas aguas. Eso es el abismo de la cual la Biblia se está refiriendo acá. Ahora, adicional a eso, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué maravilloso eso, porque no solamente las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas o sobre los abismos, que lo traducimos y quiere decir prácticamente lo mismo, sino que también el Espíritu Santo se estaba moviendo allí. Mire, cuando tu vida y mi vida están llenas de tinieblas, no solamente hay tinieblas presentes, también está el Espíritu Santo rodeando tu vida, mirando qué va a pasar, qué va a hacer. Está al momento y está a pocos momentos, a un poco instante, de que va a ser una obra especial. No solamente las tinieblas rodean una vida, muchas veces también está el Espíritu Santo allí, listo para orar en esa vida. Y eso es una noticia maravillosa, porque a veces nos sentimos rodeados de tinieblas, pero no son solamente tinieblas, el Espíritu Santo también está allí para orar en ti. Lo dice la Biblia, dice allí: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, que son los mares, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando tú sientas que tu vida está rodeada de tinieblas, también sepa que el Espíritu Santo está allí moviéndose para hacer algo, y ya usted ya se imaginará lo que está pendiente de hacer. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Miremos el contexto de la historia. Habían tinieblas, pero no solamente tinieblas rodeando los mares, sino que el Espíritu Santo estaba allí moviéndose para hacer algo. ¿Y qué mandó Dios? Que hubiera luz. ¿Será que Dios no puede hacer lo mismo en tu vida y en mi vida? ¿Será que Dios no puede hacer lo mismo en una vida que está llena de tinieblas? Cuando estás rodeada de tinieblas y no haya ni un poquito de luz, el Espíritu Santo se está moviendo también en esa vida. El Espíritu Santo también está allí golpeando la puerta del corazón de esa persona, está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, está moviendo. Decía un predicador: benditas las olas que me golpean hacia la roca. Y no sé si usted entiende esa frase, porque las olas en el mar golpean bueno, lo que está en el mar, hablemos de una barca o de una persona, y si no hay playa, sino que es más bien rocoso el lugar, las olas lo que hacen es tirar a la persona o el barco o lo que esté ahí flotando en el mar hacia la roca. Y este predicador decía: benditas esas olas que me golpean y me tiran hacia la roca. Benditos los problemas, podríamos traducir esa frase: benditos los problemas que nos empujan y nos tiran hacia Cristo.
Benditos porque la roca es Cristo, y benditos esos problemas que vienen y me empujan hacia la roca que es Cristo Jesús. Esos problemas son benditos. Por eso también tenemos que entender que esas tinieblas, cuando a veces vienen a rodear nuestras vidas, pueden ser benditas. ¿Por qué? Porque ahí hay mover del Espíritu Santo también. No que provengan del Espíritu Santo, no. Pero que cuando hay tinieblas, el Espíritu Santo también está presto y listo para quitar esas tinieblas. Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mandó Dios, dio la palabra, porque tú no vas a encontrar la respuesta en ningún otro lugar que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios. No esperes que un profeta venga a hablarte al oído, no esperes que una señal te caiga del cielo, no esperes lo que hacen los brujos, de leer el tabaco o el chocolate, o quién sabe qué otras cosas. No esperes encontrar respuestas en ningún otro medio. La respuesta para tu vida y para mi vida solamente están en la palabra del Señor. Bien lo dice la Escritura cuando dice que la palabra profética más segura que tenemos es la misma Escritura, no en ningún otro lado. No vamos a encontrar la respuesta de Dios en ningún otro lado, sino en su palabra. Y viene el versículo número 3, y para este tercer versículo, viene el primer día de la creación. En el versículo número 3 dice la palabra del Señor, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero esa luz no es la del sol, porque el sol todavía no se ha creado. Y yo creo que más de una persona aquí en este lugar sabe que todavía no se ha creado el sol. Se crea más adelantico. Para este momento se crea la luz. La luz. Segunda de Corintios, capítulo número 4, y versículo número 6, el apóstol Pablo nos dice, porque Dios que mandó, presten la atención a lo que dice la palabra del Señor, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿De dónde resplandeció la luz? De las tinieblas. Por eso le vengo diciendo que benditas esas tinieblas cuando vienen a tu vida. Pero ¿cómo vamos a decir que bendito esos problemas? Porque de ese problema resplandece la luz. De ese problema nace el milagro. Y el milagro proviene de Dios, claro está. El milagro lo hace Dios. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale una sanidad? Pues de una enfermedad. ¿De dónde sale una restauración de algo que está roto, de algo que está quebrado, de un hogar que está dañado, de un hogar que está destruido? De allí surge el milagro, de allí resplandece, de esas tinieblas resplandece la luz. ¿De dónde nace la luz para una persona que de pronto está llena de deudas y problemas económicos? Pues de allí, de esos problemas, de esa crisis económica, resplandece la luz. El apóstol Pablo está diciendo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién es el que la manda? ¿Nosotros? No, no somos nosotros. Es Dios el que lo manda. Nosotros estamos para pedirle a Dios que Dios mande que se haga. Nosotros le pedimos a Dios y Dios ordena que así se haga. Nosotros no podemos muchas veces mandar a Dios. No, nosotros no mandamos a Dios. Él es el que nos manda a nosotros. Él es el que manda nuestras circunstancias. Y dice la palabra del Señor, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es decir, que no solamente mandó que la luz resplandeciera de las tinieblas del Génesis capítulo número 1 y versículo número 3, sino que adicional a eso dice la palabra de Dios que también ese mismo Dios ha hecho resplandecer luz en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. Vuelvo y te lo pregunto, ¿cómo estaba tu vida antes de conocer a Cristo? Y le aseguro que en total tinieblas, porque así es la realidad. Mi vida estaba en total tinieblas cuando conocí a Cristo, tu vida también, y la vida de muchos allá afuera están en completas tinieblas. Pero cuando Dios manda que resplandezca la luz, resplandece la luz. En medio de esas tinieblas, en medio de total oscuridad, no hay oscuridad que le quede grande a Dios. Lo vemos tanto físicamente como espiritualmente, porque la creación era unas tinieblas físicas y literales, pero las tinieblas del corazón son más espirituales. Pero Dios es el que puede hacer resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, para iluminación. ¿Para qué Dios hace que resplandezca luz? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay un motivo por el cual Dios hace que de las tinieblas resplandezca la luz, y es para conocer su gloria.
es para que conozcamos su poder, es para que conozcamos que Él es Dios. Una persona está enferma, está en tinieblas, y Dios hace resplandecer luz sobre esa persona con un solo propósito: que su nombre sea glorificado. Hay una persona con un problema y una crisis familiar llena de tinieblas, y Dios hace resplandecer su luz sobre ese hogar con un solo propósito: no es tu bienestar, es la gloria del nombre de Dios. Por supuesto, trae bienestar a esa familia. Por supuesto, nos beneficiamos también cuando Dios hace milagros. Pero el propósito de los milagros es que el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado. Ese es el propósito de la luz cuando el Señor manda que resplandezca sobre nuestras vidas. Dice de hecho Apocalipsis 21, por allá, el versículo número 23, que en la Nueva Jerusalén, la ciudad, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero mismo, Jesús mismo, es su lumbrera. Por eso es que vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, que ni el sol ni la luna habían sido creadas, pero ya había luz. Extrañamente, porque nosotros nacimos conociendo ya el sol, conociendo ya la luna, y nos acostumbramos y nos habituamos, y no entendemos cómo sin sol y sin luna puede haber luz en el día y en la noche, pero eso es de las obras del Señor. Para ese momento no había sido inventado o creado más bien el sol y la luna y las lumbreras, pero había luz. Versículo número 4 de Génesis capítulo número 1, porque es nuestro pasaje central, dice: y vio Dios que la luz ¿qué? ¿Era mala? No, era buena. Vio Dios que la luz era buena. Jamás usted oye decir: y vio Dios que las tinieblas eran buenas. No, Dios no dice que las tinieblas eran buenas. Dios dice que la luz era buena. Vio Dios que la luz era buena. Cuando tu vida está en tinieblas, Dios no dice que es bueno. Pero cuando en tu vida hay luz, Dios dice: ay, eso es bueno. Eso es bueno. Vio Dios que la luz era buena, porque jamás las tinieblas en una vida serán de bendición. Jamás las tinieblas en una vida serán algo bueno. Jamás. Pero cuando viene y resplandece la luz de Jehová sobre una vida, lo mira Dios y puede decir tal cual como lo dijo en Génesis: y vio Dios la luz y dijo que era bueno, dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo el versículo: y separó Dios la luz ¿de qué? De las tinieblas. Porque desde antes de que el hombre hubiese sido creado, ya Dios había separado la luz de las tinieblas. El propósito de Dios, aún antes de crear al hombre, es que estas dos estén separadas, que la luz esté separada de las tinieblas. El diablo es el que se empeciña y trata e insiste en que tú, siendo luz, te mezcles con las tinieblas. Pero aún antes de que el hombre hubiese sido creado, esas dos estaban destinadas a estar separadas, porque así lo dictaminó Dios, así lo dispuso Dios. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Y cuántas veces un cristiano que dice la Biblia que somos luz, nos mezclamos con las tinieblas? Cuando Dios está diciendo lo contrario. Dentro de su propósito y voluntad está que la luz sea separada de las tinieblas. Versículo número 5 dice la palabra de Dios: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Prestemos atención a esa frasecita: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué le quiero hacer un poco de énfasis en esto? Porque hay muchos teólogos, muchos comentaristas que dicen que la creación pudo haber sido hecha en días, 7 días o 6 días, teniendo en cuenta pues que el séptimo día Dios descansó, pero 7 días de los cuales la misma Biblia también afirma de que un día para el Señor son como si fueran 1000 años. Entonces hay comentaristas que dicen: a los días en donde Dios creó la creación, y valga la redundancia, pudieron haber sido 6 periodos de 1000 años, o sea que pudo haber sido 6000 años. Pudieron haber sido 6000 años, y le dan lugar a la creación de Dios, pero también a la evolución de que Dios creó algo, pero tardó 1000 años. En ejemplo, la naturaleza, Dios la creó, pero durante 1000 años creció toda la naturaleza y dio su fruto. Pero no, la misma Biblia dice: y fue la mañana y la tarde
un día. Ahí la Biblia está hablando de días literales. La Biblia está hablando de días literales. ¿Cómo podemos afirmar aún más ese pensamiento o esa verdad? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo también en un día. Si partimos del hecho de que Dios creó la creación, valga la redundancia, en periodos de 1000 años, quiere decir que entonces el hombre evolucionó durante 1000 años. ¿Y si ve que no encaja? No, fueron días literales de 24 horas. Fueron 6 días literales de 24 horas, aunque hay mucho cristiano que quizás se inclina y comparte más la teoría de que fueron miles de años, y esa es la teoría de la progresión, de que va progresando la creación, de que va evolucionando, de que Dios hace algo y todo va en proceso. No, Dios creó y Dios tiene todo el poder. Dios es todopoderoso, omnipotente, son los atributos de Dios. Él lo hace, tiene el poder de hacer todo en un solo momento. Es más, ¿Dios hubiera podido hacer todo en un solo día? Sí, pero también vemos el carácter de Dios, que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de orden. Y aunque tenía todo el poder de hacer las cosas en un solo día, paso a paso. Y una cosa llevaba a la otra. Y preparaba el lugar y luego creaba otra cosa, la siguiente. Y preparaba el escenario y venía luego lo siguiente. Dios es un Dios de orden. ¿Cómo tú y yo nos vamos a saltar procesos en la vida cuando Dios es un Dios de orden? Miren, la misma creación lo dice. La misma creación nos habla del proceso del Señor. ¿Cómo tú y yo vamos a pretender tal vez un día estar recién llegados a la iglesia y al otro día querer casarse al mes? No, cuando ni siquiera ha aprendido a oír la voz de Dios, cuando no ha aprendido a orar, no puede orar todavía con fervor para saber si es la voluntad del Señor, todavía no ha aprendido la palabra del Señor. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que nos lleva paso a paso. Dios es un Dios que nos lleva con calma y con toda la calma que sea necesaria. Dios no tiene afán. Dios no tiene afán. Dios es capaz de esperarnos y de procesarnos todo el tiempo que sea posible. Dios tiene toda la paciencia. Nos ha tenido paciencia por mucho tiempo. Dice la palabra que en su paciencia pasó por alto nuestros pecados por mucho tiempo. Por eso Dios tiene toda la paciencia de formar y moldear nuestras vidas. Versículo número 6 inicia el segundo día. Dice el versículo número 6: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios, versículo 7, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Esa expansión de la cual menciona este versículo son los cielos. Los cielos. Y separó Dios los cielos. Esas aguas podríamos deducirlo como las nubes. Las nubes contienen agua, la atmósfera y demás. Allí hay agua y demás. Pero también aquí en la tierra hay agua. Y Dios separó las aguas de las aguas e hizo la extensión. Y esos son los cielos. Versículo número 9. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? Fue así. Lo que Dios determina es así. Cuando Dios determina algo en tu vida, es así. De pronto no nos gusta mucho, pero es así. Cuando Dios determina hacer algo en ti, así de pronto no nos conviene. Bueno, sí nos va a convenir, pero no nos, como que a nuestro parecer como que no era lo que esperábamos. No importa, si Dios lo determinó y fue así. Porque ese es el carácter de Dios, que lo que Dios decía y determinaba, así era. Dios no está para hacer nuestra voluntad, sino más bien nosotros estamos para hacer la voluntad de Él. Como que a veces tenemos un pensamiento tan al revés, de que Dios está para hacer nuestra voluntad, cuando es al contrario. Nosotros somos los que estamos para hacer la voluntad del Señor. Jamás se dice en la Biblia que Dios esté para hacer tu voluntad, jamás. Pero sí dice la Biblia que tú estás y yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Eso sí lo enseña la Biblia. Y a veces queremos torcer y darle la vuelta a las cosas y que Dios haga nuestra voluntad. Así no es. La misma Biblia en Génesis 1, primer capítulo de la Biblia. Y Dios está diciendo, y lo que Él dice, así es. Y lo dijo Dios y así fue. Tenemos que someternos al designio de Dios, a la soberanía de Dios.
Dice el versículo número 10, y llamó Dios a lo seco como tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era algo bueno. Job nos habla también acerca de la creación, y en el libro de Job, que de hecho lo estudiábamos días atrás, que ya casi lo terminamos, Job por allí en el capítulo 38, versículo 4 nos dice que en la conversación que Dios estaba sosteniendo con Dios con Job, le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios fundó la tierra. ¿Y dónde estaba el hombre? No había sido creado todavía, porque el hombre fue creado como la cúspide de la creación. Dice: házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas al alba. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Es decir, que Dios, en un lenguaje poético, porque Job es un libro poético, le dice Dios a Job: yo le puse puertas al mar, yo le puse cerradura al mar, yo le ordené al mar que no se saliera de su cauce. Y de hecho Dios dice que las olas del mar eran orgullosas, y hasta ahí le llegó el orgullo a esas olas del mar, porque antes las olas del mar rodeaban absolutamente toda la tierra. No había nada seco. Era, yo creo que peor que el diluvio. No había nada seco. Y Dios dijo: vamos a ordenar esto, descúbrase lo seco de las aguas. Y se descubrió lo seco de las aguas. Y una vez se descubre lo seco de las aguas, Dios llama a la tierra, o más bien a lo seco, Dios lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. El libro de Job nos amplía ese conocimiento. Viene el tercer día, versículo número 11, y dice la palabra del Señor: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Pregunta: ¿será que hubiera podido producir hierba verde sin haber quitado las aguas? No. Bueno, de pronto algas y plantas marinas, pero sí ve cómo Dios no nos lleva a un nivel sin estar preparados para ese nivel. Primero, Dios hizo que se quitaran las aguas, y luego, cuando la tierra estaba seca, ahora sí puede crecer la naturaleza. La vida tuya y mía es lo mismo. Dios no nos pasará a un nivel siguiente, o no nos dará lo que nos quiere dar más adelante, si no estamos preparados. Si de nuestra vida no se han quitado esas aguas, no va a reverdecer, partiendo por ejemplo de estos 2 días de la creación. Un día donde estaba cubierta de aguas, y tuvieron que ser quitadas esas aguas para que ahí sí pudiera nacer la naturaleza. Mientras las aguas sigan ahí, no nace nada. No nace la naturaleza, no nace la hierba verde, no nace. Entendamos eso, que mientras que de nuestra vida no pasemos por ciertos procesos, no sean quitadas ciertas cosas, o no sean puestas ciertas cosas en nuestra vida, no vamos a poder ver lo que sigue. No vamos a poder ver la bendición que viene. No la vamos a poder ver. Si las aguas no eran quitadas, no nace ninguna hierba verde. Tal vez de tu vida lo que tenga que ser quitado sea un pecado, para que luego puedas ver la siguiente obra de Dios en ti. Tal vez de tu vida lo que tenga que ser quitado sea el rencor, o la amargura, o yo no sé qué. No sé. Cada uno, tal vez Dios le hablará qué es lo que tiene que ser quitado, para luego ver la próxima obra del Señor en ti. Pero el Señor hace, pero Dios no se toma los procesos en vano. Dios no tiene atajos. Dios no nos salta. Dios no obra como alcahueta de tranquilo, continúa y más adelante miramos qué hacemos. No, si no pasamos, no pasamos. Si no avanzamos en orden, no avanzamos. Nos estancamos. Entra ese buen término que utilizamos dentro de la iglesia, y es estancamiento. Me siento estancado. Veo que no estoy avanzando. Veo que incluso como que voy caminando más hacia atrás.
en lugar de avanzar. Entra ese término tan famoso y tan oído dentro de la iglesia. Pero esa no es la voluntad del Señor. ¿Será que la creación se estancó en algún momento? No, la creación iba y continuaba y Dios obraba y Dios creaba y Dios hacía. Y lo mismo quiere Dios en tu vida. Dios no quiere que... imaginémonos la creación. No, es que se quitaron las aguas, se descubrió lo seco, pero no, después otra vez vino las aguas y un tsunami y volvió a tapar lo seco. Volvió a tapar las islas, volvió a tapar lo que había. No, usted no ve que la creación hubiese sido así. 2 pasitos para adelante y 4 hacia atrás. No. Pero es así la vida de muchos cristianos. Que tal vez dan un paso para adelante y 2 pasos hacia atrás. O se quedan estancados. Y tú y yo no estamos llamados a estar en estancamiento. Teniendo a un Dios con el carácter que Él tiene, tú y yo estamos para hacer lo que dice la Biblia, que nosotros somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es el carácter del Dios de la Biblia, que tu vida siempre va en avance, que tu vida va creciendo, va avanzando hasta el final. Jamás estancado, jamás hacia atrás. Claro, la Biblia dice 7 veces cae el justo, pero también 7 veces lo levanta Dios. No se queda ahí en el suelo, no se queda en el suelo. Dios es un Dios que quiere que tú y yo continuemos adelante. Dice la palabra del Señor: árbol que da ¿qué? Fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue, una vez más esa palabrita, y fue así. Porque la creación de Dios no solamente está para ser puesta como un ladrillo y ya, como un bloque de cemento y ya. No, lo que Dios hace da fruto. Y si eso lo hacen las plantas, tú y yo somos más importantes que las plantas. ¿O no lo dice la palabra del Señor? Cuando habla de nuestras necesidades y pone de ejemplo las aves de los cielos, que Dios las alimenta, y a las plantas, a las flores hermosas y demás, que Dios las viste con hermosura. Y dice: y ustedes valen más que esas aves y que esas flores o esas plantas. Entonces, así como tú y yo valemos más que esas flores y esos animales, ¿cuánto más tú y yo somos creados para dar fruto? Y creo que del fruto, más de uno conoce bastante de la Biblia, de que tenemos que dar fruto. Pero no es el tema de hoy, pero no lo podemos pasar por alto. Esos árboles fueron creados para dar fruto según su género. Versículo número 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Cuando alguien está dando fruto, cuando alguien está dando semilla, y esa semilla no le estoy hablando de dinero, sino que dentro de la semilla está la vida. Cuando tú le siembras esa palabra, esa semilla de la palabra a una persona, cuando tú dejas en el corazón de alguien un consejo, una porción de la palabra, esa semilla, Dios ve que es bueno cuando damos fruto. Dice el versículo número 3, la palabra de Dios: y fue la tarde y la mañana, una vez más, tarde y mañana del día tercero. Viene el cuarto día, versículo número 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan ¿de qué? De señal o señales para las estaciones, para los días y para los años. No fue para alumbrar como tal, fue como señales. Dios hace el sol, Dios hace las estrellas, Dios hace la luna, no para alumbrar, porque la luz ya existía. Ya lo leímos versículos atrás, la luz ya existía, pero las hace como señales, señales. Cuando hablamos de señales, la Biblia nos habla acerca de las señales de los cielos. La Biblia nos dice en Mateo que respondieron a Jesús y él dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Le dice Jesús a las personas que le oían:
Ustedes saben distinguir las señales del cielo, si va a llover, si está nublado, si es tiempo de la cosecha y demás, pero no son capaces de discernir las señales de Dios. Y entonces Dios pone esas señales, el sol, la luna, las estrellas, como, valga la redundancia, como señales. El salmista, allá en el Salmo número 8 y versículo 3, dice la palabra del Señor: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. También el salmista declara que son obra de la mano de Dios. La luna y las estrellas que tú formaste. El salmista también lo declara, no solamente el Génesis. Dice la Biblia: esa luna y esas estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es decir, que cuando se mira la creación, nos hace reflexionar de que nosotros no somos gran cosa para ser tenidos en cuenta por Dios, pero que por la misericordia de Dios aún así Él nos ama y nos tiene en cuenta, pero son señales. Dice la palabra del Señor, Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, que los cielos cuentan la gloria del Señor, emiten la sabiduría del Señor. Y ven cómo se cumple lo del Génesis, que Dios dice que creó la luna, el sol y las estrellas como señales, y en realidad sirven como señales para ver la sabiduría de Dios, para ver el poder de Dios, para ver la gloria del Señor. Dice Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, que desde que Dios hizo su creación, se hace visible todo el poder y la deidad de Él, del mundo, siendo extendidas por el mundo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para ningún ser humano de decir: es que yo no sabía que había un Dios. No, porque solamente con mirar la creación se sabe que detrás de esa creación hay un creador. Es lo que Romanos está queriendo decir. No tienen excusa. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos estarán conmovidas. Nos habla de algo futuro, pero que igual esas señales se estarán presentes. La luna, el sol, las estrellas servirán de señales aún en el tiempo del Apocalipsis, pero fueron creadas desde el Génesis, y desde el Génesis se dijo que iban a servir de señales, y aún hasta el Apocalipsis las vamos a ver como señales. Cuando la gente vea que el sol se oscureció, cuando la gente vea que la luna se oscureció, cuando la gente vea que estrellas comienzan a caer del cielo, servirá de señal para decir: estamos en el Apocalipsis. Ahorita no estamos en el Apocalipsis. Mucha gente ha afirmado que estamos en el Apocalipsis. No, la Biblia dice que esto es principio de dolores, pero todavía no es el Apocalipsis. El Apocalipsis sabe que no es el Apocalipsis lo que estamos viviendo. Claro, son principios, pero todavía no. Dice la palabra de Dios, retomando Génesis capítulo número 1, versículo número 15: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. También uno de los propósitos de Dios al crear el cielo, las estrellas, la luna y el sol en los cielos, era que fueran lumbreras. Pero más que lumbreras, antes de ser lumbreras ya existía luz, y antes de ese propósito era que fueran señales para nosotros. Versículo 16: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que ¿qué? Para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para, ¿ven cómo tiene un propósito? Las hizo y las puso ¿para qué? Para alumbrar sobre la tierra. Y lea el versículo número 18: y para señorear en el día y en la noche. Si aún el cielo en la noche y en el día tienen un Señor,
Mire que la Biblia está diciendo que el sol señorea en el día y la luna señorea en la noche. Y hay mucha gente que no quiere tener ningún señor y no se le sujetan a nadie, absolutamente a nadie. Y dicen que no están para recibir instrucciones ni autoridad de nadie. Y la Biblia dice, la misma creación tiene señores, tiene autoridades. Y Dios pone aún autoridades en la creación, y no se está hablando de los seres humanos todavía. No estamos hablando todavía de los seres humanos, y ya hay una autoridad sobre la noche, y ya hay una autoridad sobre el día, el sol y la luna. Entendamos lo que es la autoridad bíblica, entendamos lo que es ese principio de sujeción. Ya después viene el hombre, y por supuesto, si el cielo, la luna, el sol, el día y la noche tenían autoridad, por supuesto que también los seres humanos también tendrían que estar sujetos a autoridad, bajo autoridad. Dice la palabra del Señor sobre el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace tiene un para. Si usted lo nota, dentro de lo que hemos leído ahorita en el Génesis, esa palabrita es un poco repetitiva. Para. Porque lo que Dios hace en tu vida es para algo. Dios no hace nada por casualidad, o no permite nada para casualidad o por casualidad. Es para algo. ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Viene el quinto día y ya vamos finalizando por el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el versículo número 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Y Dios los bendijo. Primera bendición de la Biblia. Es la primera bendición que se registra en la Biblia. ¿Y para quién fue? Para los animales, para los seres vivos. ¿Usted no vio que Dios haya bendecido la estrella, el sol, la luna? ¿Usted no ve que Dios haya bendecido los mares? ¿Usted no ve que Dios haya bendecido la vegetación? ¿Usted no ve que Dios haya bendecido lo anterior? La primera bendición que Dios dio fue para los animales. Para los animales. Es la primera vez que aparece la palabra bendición en la Biblia. Y los bendijo Dios, diciendo: fructificad y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Primera bendición de la Biblia es para los animales. Es para los animales. Dice la palabra del Señor, sexto día, versículo número 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Una vez más dice: y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Entonces, versículo número 26, dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos. Y cuando ya dice Dios hagamos, comienza a hablar acerca del hombre. Bueno, hay algo más aquí. Cuando dice hagamos, usted no ve que esa conversación la haya tenido con todo lo anterior. Es la primera manifestación en la Escritura en donde se evidencia que Dios no está solo, que está con su Hijo y que está con el Espíritu Santo, aunque ya se había mencionado el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Pero aquí se ve ya hablando con ellos. Hagamos. El Espíritu Santo interviene en la creación, y de hecho Jesús mismo también interviene en la creación. Dice la palabra del Señor que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, por medio de Él y para Él. Es decir, que Jesús también estuvo ahí. Por medio de Jesús se hicieron las cosas. Por medio de Jesús Él también metió mano allí. Él también intervino en la creación.
Una persona decía que no y yo le mostré los textos bíblicos y le dije, mire, ahí la Biblia lo dice, por medio de él. Y fuimos al griego y demás, y allí en el griego lo dice, por él, por medio de él, a través de él. Cuando uno va al diccionario del griego se amplía ese panorama y no está el contexto. Jesús también intervino en la creación. Luego dice la palabra del Señor, hagamos ¿a quién? Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la palabra del Señor respecto a este tema de que Dios te hace a ti y me hace a mí conforme a su semejanza. Tú y yo somos semejantes a Dios. Fue lo último que Dios hizo para dar un abrebocas de lo que continúa. Dios coloca al hombre para gobernar sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos mayor responsabilidad que el resto de la creación. Tenemos mayor responsabilidad, iglesia. Nosotros somos imagen y semejanza de Él en varios aspectos. En el área de emocional, cognitiva, en el área de tener una razón, de tener una voluntad, en el área de tomar decisiones, en el área de podernos comunicar, de hablar, de ver, de oír, de nuestros sentidos como tal, pero también en el área de hacer cosas, de gobernar, de sojuzgar la tierra, pero también en varias áreas, en varios contextos, somos semejantes a Dios. El hombre fue hecho como un ser único dentro de toda la creación de Dios. Luego viene el día séptimo y dice la palabra del Señor, saltándonos allí un poquitico lo que es el siguiente tema, dice, y lo colocó Dios para que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y solamente al hombre? No, a la mujer también. La mujer también es imagen de Dios, porque ahí dice, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer tienen la imagen de Dios. Los dos tienen la responsabilidad delante de Dios de dar a conocer la imagen de Dios. Versículo número 28, y los bendijo Dios. Segunda vez que aparece en la Biblia la palabrita bendición. Y la segunda es para el hombre. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicados y llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. ¿Les dio los animales para comer? No. El hombre antes de la caída del pecado era vegetariano. Dice la palabra del Señor, era vegetariano. Ahí no le había dado los animales para comer. Dice la Biblia, todo árbol, toda semilla, todo fruto, de ahí pueden comer. Dice la palabra del Señor, vegetariano o herbívoro. Versículo número 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, también toda planta verde les será dada para comer. Y fue así, tanto el hombre como los animales eran herbívoros. Solamente comían vegetación. Vegetarianos, herbívoros, no comían carne. Y usted sabe que el reinado milenial de Jesús será así, en donde los leones no van a comer carne. Y dice la palabra del Señor que aún los niños jugarán con las fieras y no les harán daño, porque ese es el diseño del Señor. Ya por causa del pecado es que los animales comenzaron a devorar carne, e incluso los hombres también comienzan a comer de los animales. Ya eso es mandato de Dios, gobierno de Dios, pero más adelante. Luego dice el versículo número 2, el capítulo número 2, es necesario leerlo porque es la continuación de esto. Fue el séptimo día, versículo número 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios. Tercera bendición de la Biblia. La primera fue
para los animales. Segunda bendición, para el hombre. Tercera bendición que aparece y registra la Biblia fue para el día séptimo. Y dice la palabra del Señor, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay algo importante acá, y es que de estos 34 versículos más bien que acabamos de leer, porque nos saltamos 3 versículos del segundo capítulo, 34 versículos que acabamos de leer, se menciona la palabra Dios 35 veces. Dios es la palabra predominante en toda la creación. Y Dios es el que tiene el poder de hacer absolutamente todas las cosas. Todo lo que a grosso modo el día de hoy logramos estudiar y analizar de este primer capítulo de Génesis nos da a entender que tú y yo estamos en las manos de un Dios que lo puede absolutamente todo, que cambia las tinieblas, que hace que de las tinieblas resplandezca la luz de Él, que hace que las cosas de la nada puedan surgir, que Dios es el que hace tantas cosas tan maravillosas. Luego estudiaremos, porque no lo estudiamos el día de hoy, lo que quiere decir realmente y ampliamente imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que tarda una prédica completa a ese punto, pero en lo que estudiamos hoy, yo quiero que hoy usted pueda inclinar su rostro y le oremos al Señor, pidiéndole a Dios que así como Dios pudo hacer tantas cosas tan grandes y tan maravillosas en la creación, aquí estamos nosotros como creación también de Él y hacemos parte de la creación, pero que Dios también puede seguir obrando en nuestras vidas. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.